¿existe un camino? Así nada más la pregunta. ¿Existe un camino para la práctica? Miguel, andan mal los... Miguel, se le debe haber cortado. Sí, perdí el audio de Soledad. Está funcionando mal internet, Miguel. Ah, qué lástima. Bueno, Ana María, ¿podés seguir vos coordinando de moderadora? Yo no sé lo que iba a preguntar Soledad. Ella estaba diciendo que si existe algún camino, no sé si... Viaje, sí. Sí, como un mapa de viaje tal vez, eso sería una pregunta lógica, ¿no? Obviamente, al principio ella mencionó una gran verdad, que nosotros los humanos somos muy diversos. El Buda decía que éramos similares en cuerpo, pero disímiles en mente. Entonces, podemos tener una apariencia física similar, pero si viéramos la mente de las personas, veríamos diferencias increíbles, ¿no? Entonces, basándose en esa condición, claro que el Buda establece un camino. Hay un mapa que desde luego tiene que ser, por supuesto, muy general, ¿no? Y es un mapa interesante porque combina aspectos fundamentales que describen la realidad, pero al mismo tiempo es un mapa didáctico. Es decir, ese mapa da una explicación y por otra parte indica casi instrucciones a seguir, ¿no? Entonces, el mapa más básico y fundamental que da el Buda es las 4 nobles verdades o las 4 verdades nobles. Es un esquema estructural de la enseñanza y básicamente en el aspecto descriptivo lo que describe es el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y la vía que conduce al cese del sufrimiento. Eso en cuanto a lo descriptivo. Ahora, en cuanto al aspecto de instrucción, básicamente uno tiene que centrarse en esa vía que es la 4ª noble verdad, que es la vía conducente al cese del sufrimiento, es decir, el noble óctuple sendero. Y ese noble óctuple sendero básicamente es el entendimiento correcto, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Entonces, esos son, siguen siendo descripciones, pero con respecto a cada uno de ellos hay un imperativo. Hay un imperativo. Entonces, ese entendimiento, que es el primer ramal, es algo que se tiene que adquirir, ¿no? Y la intención es algo que se tiene que conjurar en la mente de cada practicante, ¿no? Y así sucesivamente. Al llegar al final tenemos la atención correcta, se tiene que practicar, la concentración correcta se tiene que lograr. Entonces, cada uno de estos ramales tiene vamos a decirlo así, su tonalidad con respecto al imperativo con el que hay que comprometerse, ¿no? Entonces, efectivamente, es un mapa que describe el campo completo, por decirlo así, pero también ese mapa viene con instrucciones detalladas. Entonces, y desde luego, la formulación es extraordinaria porque se adapta básicamente a casi cualquier tipo de mente, ¿no?
hablando de humanos y hablando de deidades, ¿no? Porque el noble óctuple sendero aplica tanto a humanos como a deidades, ¿no? Así es. Entonces, ese sería, así a grosso modo, una respuesta sencilla a esa pregunta también básica, ¿no? Ujú. No sé si tengan algún comentario o alguna otra pregunta. Sole, ¿estás ahí? Estoy teniendo problemas. ¿Me está escuchando? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, estoy teniendo problemas, no sé, con la conexión. Pero bueno, básicamente quería preguntar eso, Miguel, porque yo sé que a veces nos confundimos, ¿no? Pero como que en este camino, o sea, en el budismo Theravada, las enseñanzas son claras, y sí, hay un camino y un objetivo que cumplir a través de ese camino, ¿no? Sí, Es la liberación. claro. Es la liberación busca, la liberación. O sea, que no es una cosa que interiormente cada uno pueda hacer a su manera. Sí No. la puede hacer sí la puede hacer a su manera, pero hay como que enfocarse en eso, ¿no? Sí, claro. Digamos, el mapa es general. Ahora, si uno estudia la enseñanza, se da uno cuenta que, desde luego, para cierto tipo de seres se requiere más especificidad. Entonces, por ejemplo, hay tratados como el Vimuttimagga, que se traduciría como el camino de la liberación, o el Visuddhimagga, que son tratados clásicos, por ejemplo, de meditación. Y en ellos uno encuentra cosas muy interesantes, en el sentido de que uno encuentra instrucciones específicas, pero ahora de acuerdo a la tipología de los individuos, ¿sí? Entonces, ahora ya no es una cosa tan general, ahora ya se hace más específica para los diferentes tipos de temperamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, un buen maestro o una persona que tenga suficiente capacidad introspectiva sabrá cómo clasificar ese temperamento, ¿no? Entonces tenemos, digamos, divisiones muy generales, como el temperamento aversivo, y tenemos el temperamento lujurioso o basado en el deseo, y otros más. Entonces, de acuerdo a esta tipología, hay instrucciones más específicas para que esa persona pueda progresar mucho más rápido. Porque si nos quedamos con instrucciones sumamente generales, algunos seres progresarán relativamente rápido y otros lo harán lentamente, simplemente porque no hay más especificidad en cuanto a las instrucciones. Pero afortunadamente les digo, existen estas divisiones en cuanto al aspecto de la enseñanza, al aspecto pedagógico, si ustedes le quieren llamar, y son muy útiles, porque entonces a un tipo determinado de persona le ahorran mucho tiempo y esfuerzo, ¿sí? Porque esas instrucciones van dirigidas precisamente a esa tipología, a ese temperamento, ¿sí? Y claro, esos temperamentos tienen necesidades específicas, ¿no? El problema de la aversión es un problema específico, y hay estrategias precisamente para hacerle frente, ¿no? O la persona que es demasiado deseosa, que tiene demasiado deseo, hay formas, hay prácticas, hay meditaciones específicas para contrarrestar esa tendencia, ¿no? Otro temperamento, por ejemplo, es el especulativo. Temperamento especulativo. Hay también temperamento llamado inteligente, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, el temperamento inteligente enfrenta tremendos problemas, ¿no? Porque son gente que tiende a intelectualizar demasiado, piensan demasiado, intelectualizan demasiado, racionalizan demasiado,
y eso representa un gran obstáculo, ¿no? En fin, entonces, el mapa es relativamente sencillo, pero ya cuando uno entra en el camino se da cuenta de que hay muchísimas variantes, muchísimas opciones y así, ¿no? Y no es solo meditar también, ¿no? Es meditación y estudio. Es correcto, lo acabas de decir perfectamente. De hecho, se llama Pati Pati y Pariyati. Entonces, Pati Pati es la práctica y Pariyati es el estudio. Entonces, y ahora práctica, cuando hablamos de práctica también es muy amplio, ¿no? Parte de la práctica es la meditación, pero también el entrenamiento en conducta moral se considera práctica. El desarrollo de ciertas virtudes espirituales como la generosidad se considera práctica también, y así sucesivamente. Entonces hay una gran división de lo que llamamos, entre comillas, práctica, ¿verdad? Y después viene la parte del estudio. Entonces ambos son absolutamente necesarios y es la forma en la que el Buda también lo estructuró, ¿no? Así es. Edgardo, ¿quería hacer una pregunta? Sí, ¿se oye? Sí. Sí, te escuchamos, Edgardo. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Buenas noches. Como siempre. Yo ando también con algunos problemas de conexión. Sí. A veces se me va el audio, pero bueno, espero que se escuche. Siguiendo la línea de la pregunta acerca de si hay un camino, yo escuché en una oportunidad decirte a ti que nosotros en Occidente como que hemos recibido el budismo un poco, no recuerdo si la palabra que utilizaste fue desordenado o enredado o algo así, no estoy muy seguro cuál fue la palabra que utilizaste, pero evidentemente muchas veces hay confusión sobre esto del camino, ¿no? No tanto por el camino en sí, sino por la forma en que se cree que se debe experimentar. Por ejemplo, yo he escuchado en alguna oportunidad a algunas personas como alarmarse un poco por el énfasis que el budismo hace sobre el drama de la existencia. Y no tanto por Perdón, no escuché esa parte. ¿Podrías repetir? Sí, que en alguna ocasión, a ver, voy a acercarlo un poco más. No se escucha nada. ¿No se escucha? Ahí sí. Ya. Que en alguna ocasión yo he escuchado a algunas personas decir o preocuparse por el gran énfasis que hace el budismo sobre el drama de la existencia y no tanto por el énfasis que se hace en la forma de digamos que el procedimiento en la existencia, es decir, mucho más énfasis sobre lo dramático que es que sobre el estilo de vida que uno debe llevar. Entonces, hay personas que confunden esto como que el budismo es fatalista, ¿no? Como que no le da oportunidad a la gente a encontrarse con la felicidad dentro del budismo. Bueno, el budismo plantea siempre que la vida es vacía, que no hay forma de encontrar cierto nivel de satisfacción o placer, y entonces yo creo que esa parte
no está muy bien ordenada o no sé si es que no lo estamos entendiendo bien los occidentales o falta algún método que ordene un poco mejor la idea, o a lo mejor es percepción mía. Sí, no, es una percepción bastante común en Occidente. Efectivamente, ese es un punto importante. Ahora, mi respuesta sencilla sería la siguiente. Lo que sucede ahí es que generalmente la persona que lo ve de esa forma es una persona que todavía no se ha adentrado y familiarizado con toda la expresión de la enseñanza. Entonces, esas personas ven la enseñanza, pero desde una ventana muy angosta, ¿sí? Es decir, están cortando solamente una dimensión en algo que es multidimensional y se están enfocando demasiado en esa dimensión. Por ejemplo, como tú lo mencionas, el caso típico es cuando se asevera que, particularmente en el budismo Theravada, que la existencia es impermanente, que por lo tanto es insatisfactoria y además está vacía, porque está vacía de ser, vacía de yo. Entonces, y ahora bien, y también se asevera que el ver esto con claridad es la clave para la liberación. Entonces, si lo decimos solamente de esta forma, es casi como una película de terror, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, pero aquí lo que está sucediendo es que, repito, es un enfoque muy angosto, muy limitado, ¿no? Carece de la visión amplia de lo que representa toda la enseñanza del Buda, ¿no? Cuando hablamos del aspecto insatisfactorio, lo hablamos de él en un sentido final, definitivamente. En eso no hay duda. Pero, y eso se habla ese lenguaje. Ahora, ese lenguaje es un lenguaje, vamos a llamarle un lenguaje final, un lenguaje que se enfoca en las realidades últimas, ¿sí? Ahora, este no es el lenguaje común y por eso hay un malentendido. A veces escuchamos este tipo de lenguaje, pero lo interpretamos como si fuera lenguaje común. Ahora, el Buda enseñó de las dos formas. Enseñó el lenguaje común y el lenguaje final, o vamos a llamarle, aunque no es propio de la enseñanza, vamos a llamarle un lenguaje filosófico, ¿sí? Entonces, si escuchamos una aseveración en lenguaje filosófico, no podemos interpretarla en lenguaje común y viceversa. Entonces, primero hay que hacer esta distinción, por una parte. Y por otra parte, hay que entender que esta descripción, como descripción final que es, no está incluyendo los aspectos, digamos, secundarios o anciliares que acompañan nuestra propia experiencia de la realidad, ¿no? Por ejemplo, a veces también la gente piensa que el Buda siempre negó o estaba totalmente en contra de los placeres sensoriales, ¿sí? Del disfrute, lo que llamamos el disfrute de la vida, el disfrute de los bienes adquiridos, el disfrute de los placeres en general. Pero eso no es cierto. El Buda en muchas ocasiones, en muchos discursos, se refirió a estas cosas en un contexto determinado e indicaba, por ejemplo, que aquellas personas que seguían la moral, entonces como resultado podían tener renacimientos favorables en existencia, en planos de existencia celestiales, divinos, y que ahí podían disfrutar de todos los ramales de los placeres sensoriales
en forma superlativa con respecto al plano humano. Eso lo dijo muchísimas veces, ¿sí? Y en cierta forma representa en la doctrina una especie de aliciente para que la persona haga esfuerzo y se conduzca con una vida moral adecuada, ¿no? Entonces, pero nuevamente, aquí el problema es contexto. El contexto, el tiempo y el lugar en que la enseñanza se dio. Esta es parte de la complejidad. Yo no puedo tomar un discurso específico y presentarlo como una enseñanza general, por ejemplo. Tendría que hacerse una discusión de precisamente cuál fue la circunstancia histórica, quiénes son los protagonistas, cuál era la situación psicológica, por decirlo así. Y una vez hechas estas aclaraciones, se hace la exposición correspondiente y lo que se diga ahí corresponde a ese contexto. Entonces, si una persona exterior ignora los preliminares y escucha nada más esa enseñanza, la va a interpretar según su estructura mental, emocional. Y esa interpretación generalmente no va a ser la adecuada. ¿Por qué? Porque carece del contexto. Entonces, esa es una cosa que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Muy importante, muy importante. Entonces, Es que pasa ahora mismo. sí, sí, porque y a veces el problema es que a veces el budismo, y todos los budismos, no solamente el Theravada, a veces se presentan como contradictorios, ¿no? Dice, bueno, este maestro está diciendo esto y aquí en este discurso es exactamente lo opuesto, ¿no? Y parece haber una gran contradicción. El problema es que las palabras son las mismas, pero los contextos y la intención también. Hay que ver también la intención del Buda o de sus discípulos que enseñaron, cuál era la intención en el momento de emitir esas palabras, ¿no? De dar esa enseñanza. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que hay que tener mucha perspicacia, mucha reserva y enterarse bien, ¿no? Hacer mucha investigación, ¿sí? Y tratar de entender los diferentes contextos. Ahora, esto es difícil. Esto es muy difícil para una persona ordinaria que no tiene tiempo para estar haciendo investigaciones filológicas, por ejemplo, ¿no? Obviamente es difícil. Entonces, desgraciadamente, va a tomar mucho tiempo para la persona que se adhiere a la enseñanza o que quiere adoptarla y adaptarla, le va a tomar mucho tiempo establecer esta estructura de conocimiento, ¿sí? Y en donde se incluyen todos estos aspectos multivariables de contexto, intención, característica propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que hay, entonces, lo único que queda es la propia paciencia, ¿no? La paciencia del investigador espiritual, del practicante, ¿sí? Va a tener que ir tomando las cosas con mucha calma. Generalmente, muchos de los maestros, yo lo he escuchado de muchos maestros en Tailandia, por ejemplo, muchos de los maestros tailandeses a veces exponen de una forma muy avanzada, y entonces los oyentes muchas veces en las preguntas dicen, bueno, yo no puedo captar todo eso que usted está diciendo, si acaso estoy captando el 10%. Y la respuesta invariablemente es, el propósito no es que captes el 100%, esa jamás ha sido la intención de esos maestros. Su metodología es tal que ellos hacen la exposición y se espera que el oyente capte algún porcentaje más o menos reducido de lo que se está diciendo.
pero hay que tomar en cuenta el contexto. Estamos hablando Tailandia, que es un país mayoritariamente budista y específicamente Theravada. Entonces, ellos se pueden dar, esos maestros se pueden dar el lujo de exponer de esa forma y de decirle al oyente, no importa que captes todo, si captas el 5%, hoy es suficiente. ¿Por qué lo dicen? Porque saben que a lo largo de su vida continuará escuchando discursos similares y cada vez que escuche empezará a hacer conexiones de manera que incrementará a pequeños escalones, a pequeños pasos, incrementará su entendimiento y entonces empezará a construir un acervo interno de entendimiento a lo largo de un tiempo muy largo. Y esa es la forma en que se enseña, digamos, ahí en Tailandia. Esa es la tradición, es como se ha establecido y es la forma en la que han encontrado que es la más efectiva. Y la gente no se desespera porque entienden que así es como son las cosas, ¿sí? Bueno, aquí ahora, estamos como tranquilos. esto no es aplicable a América. Como ustedes lo comprenderán, es imposible, ¿no? Es otra cultura, no es posible. Entonces, aquí lo que importa, lo que es muy importante es que se haga de otra forma. Necesariamente, es más, la mentalidad occidental es diferente de la oriental. Tiene diferentes necesidades, tiene una estructura diferente, se ha desarrollado por cuestión educativa y social en forma diferente. Entonces, los maestros que enseñen en Occidente tendrán que ser suficientemente inteligentes para adaptar esa enseñanza antiquísima, ¿sí?, a los tiempos modernos y al contexto de la sociedad en la que vivimos. Y ese es un reto gigantesco. ¿Por qué? Porque no existe tradición. Los tailandeses lo vienen haciendo desde hace 2000 años. Por favor, ¿sí? Nosotros en América, esto apenas llegó hace unas décadas. Entonces, vamos, se necesita, es una cuestión que no es fácil, y ustedes podrán entender la magnitud del problema. Entonces, bueno, una de las guías, una de las formas que se puede proponer es que la gente estudie. El tailandés no estudia, por ejemplo. Una persona en Tailandia no toma un libro y se pone a estudiar la doctrina budista. ¿Por qué? Porque no necesitan hacerlo. Simplemente tienen que cruzar la calle, terminando el trabajo, cruzan la calle, van a un templo y escuchan una exposición del Dhamma. Fácil, no tienen la necesidad. Pero a nosotros nos haría muy bien tomar la lectura y hacer el estudio como lo hacemos en la escuela, cuando vamos a la escuela, ¿no? Entonces, esa sería una propuesta. Por ejemplo, en Occidente, ahora tenemos también medios tecnológicos, que también son una cosa muy, muy reciente, muy nueva, pero que también podemos explotar. Como ustedes ya saben, existen muchísimas pláticas del Dhamma de diferentes corrientes, de diferentes maestros en Internet, y hay acceso a ellas, ¿no? Tanto en inglés y también ya las hay en español y así. Entonces, esa sería la forma de adentrarse, ¿no? Ahora, nuevamente, en Occidente es difícil tener acceso a un maestro, es difícil tener acceso a un monasterio. Los hay, existen, pero vamos, son muy reducidos y el acceso es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi maestro está más o menos como a unos 600, 700 kilómetros. Para ir al monasterio tengo que gastar todo el día para llegar allá, ¿no? No es fácil. Pero bueno, afortunadamente también tenemos estos medios de comunicación. Eso es lo que facilita, ¿no? Entonces se tiene que aprovechar. En Occidente tenemos que, todavía es una cuestión muy joven, muy incipiente. Entonces de alguna forma se tiene
que construir esta metodología de transmisión de la enseñanza. No es fácil, no es fácil, es difícil, y por lo tanto es difícil realmente establecer una, entre comillas, tradición, aunque sea Theravada, ¿no? Pero ¿cómo establecemos una tradición en América? Es difícil, es demasiado, esto está recién nacido. Tendremos que esperar varias generaciones para empezar a ver cierta estructura de tradición en la enseñanza, ¿no? Pero va a suceder, obviamente. Va a suceder, ¿por qué? Porque el interés crece, la población crece, y como en todas las ocasiones en el pasado, en cuanto a cómo se transmitió el budismo, eventualmente sucede y se establece. Entonces, eso va a suceder también en América, seguro. Pero nosotros somos los pioneros, nosotros somos los bebés, ¿no? Entonces, y es la etapa más difícil, es lo más difícil, porque no hay tradición. Eso es muy buena, es una muy buena, es un punto muy bueno para reflexionar realmente, ¿no? Sí, creo que Yo quisiera decir algo. Nada, quería Sí, decir perdón, pero creo que Ítalo había alzado la mano anteriormente. Por favor. Micrófono, Ítalo. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Ítalo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Interesante lo que dice, el tema que se ha propuesto, ¿no? Poco reflexionando, ¿no? ¿Cuál es la brecha que tenemos nosotros los occidentales con relación a las tradiciones orientales, ¿no? Las tradiciones espirituales orientales, en las cuales de alguna manera nosotros por ahí tenemos comprensión a través de la lectura, pero después a la hora de llevarlo a la práctica, un poco como que terminamos un poco como enterrándonos es decir, la práctica no logramos hacer una integración completa en lo que tiene que ver con el corpus doctrinal, con lo que tiene que ver con ese tamizaje que tiene que existir en la experiencia y en la práctica. Creo que en mi caso en particular, eso ha sido una constante, independientemente de todo el trabajo meditativo y la procura de tratar de solventar y de consolidar atención y estar contextualizado en el momento presente. Igualmente la práctica a veces como que se discurre como en un colador, da la impresión como que uno no la puede contener. Y creo que por ahí la hipótesis un poco podría ser de alguna manera nuestro sesgo desde el punto de vista no solamente cultural, sino en lo que tiene que ver con nuestra comprensión de la realidad y con nuestra experiencia y cómo de alguna manera hemos sido enfocados en tanto lo que tiene que ver con la discriminación de nuestra experiencia. Y esto lo digo en el sentido de que en los últimos tiempos, así, hace un tiempo atrás, en forma bastante desordenada, ¿no? Me he puesto a leer un poquito el tema del estoicismo. Y que el estoicismo que tiene de alguna manera sus inicios un poquito después al Buda, es decir, es posocrático, pero igualmente es antes de Cristo, que tiene 3 etapas, de una manera u otra, en lo que tiene que ver con su filosofía, su epistemología,
su doctrina, sus búsquedas, están muy conectadas con el mundo oriental, porque tienen muchos contenidos analógicos, yo diría con el budismo en todo su conjunto, en lo que tiene que ver con la búsqueda de las virtudes, con lo que tiene que ver con la expresión del ser humano en tanto a la perfección, que sin ir más lejos es una filosofía muy pragmática, pero que que se ajustan en muchas cosas con el budismo, con el Tao, etcétera, etcétera. Y parece como que si bien no tiene pretensiones de una realización en tanto lo que tiene que ver con estadios de iluminación, sí tiene de alguna manera la búsqueda de la felicidad a través del cultivo de las virtudes. Y hay tanta analogía, que yo le he visto, tantas analogías, pero a la misma vez lo que yo entiendo quizás es que a mí se me ha hecho, en cierta manera, en tan poquito que he leído, tan accesible, ¿tá? Y yo he leído alguna que otra cosa del budismo Theravada y de otras ramas del budismo, y todavía no logro de alguna manera completar, salvo lo que tiene que ver con su núcleo central, 4 nobles verdades, octuple número sendero, en los cuales todos de alguna manera lo tomamos como eje. Pero esto de estoicismo, como que a mí me resulta muy familiar, y creo que esa línea o ese eje, en tanto lo que tiene que ver con lo cultural, es por esa expresión latina, si se quiere hasta tosca, podría decir, en el cual, en el caso mío, yo he aprendido o he entendido cosas del Buda Dhamma a partir del estoicismo. Es increíble lo que me ha pasado. Termino por aquí, no quiero llevarme la conferencia. Sí, efectivamente, Ítalo, es indudable que hay un traslape. Hay un traslape, de eso no hay duda. Si tú, por ejemplo, lees a Séneca y sus pensamientos acerca de la muerte, tú estudias eso y te das cuenta de que es una actitud muy, muy parecida al Theravada, ¿no? A pesar de que no existe, por ejemplo, el concepto de renacimiento en el estoicismo, ¿no? O sí lo existe, pero no está plenamente formulado. Sin embargo, como digo, hay un traslape y efectivamente creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido que eso es aprovechable. Es decir, toca una nota que es común. Entonces uno puede aprovechar mucho y el analizar las analogías, hacer las comparaciones, puede ser muy fructífero, efectivamente. Sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Desde luego, esto también es una cuestión de inclinación, ¿no? Tú lo encuentras ahí, te sirve, adelante, es excelente, muy bien. Ahora, no sé quién seguía ahora en turno para la pregunta. ¿Quién dirige aquí Rada seguía. A ver, Rada, por favor. Hola, gracias. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Rada? ¿Cómo estás? Una pregunta un poco peculiar, pero a ver, tal vez podés Sí. dar un poco. Me llama la atención que no se ve casi adolescentes y niños en budismo, al menos que hayan nacido en familias budistas. Y yo un poco atrevida, a veces yo trabajo con adolescentes y jóvenes, comparto cosas de budismo porque por ahí parte de mi trabajo me lo permite. Y digo atrevida no porque crea que está mal, sino porque por ahí le paso textos que yo no me dedico a compartir el budismo, así que como se está haciendo en este grupo, sino lo hago más a modo personal, ¿no? Claro. Entonces me llama mucho la atención y busco lugares donde haya, al menos en Argentina, que hay mucho budismo, porque hay muchas escuelas, pero no hay muchos espacios donde los adolescentes y jóvenes puedan participar en budismo, como que sienten que el budismo es para gente grande o para un tipo de gente aburrida, porque me lo dicen. Sí, pero... sí, nuevamente, en Occidente, definitivamente, así es como se está perfilando, ¿no?
Pero si tú, por ejemplo, tú vas nuevamente, el ejemplo que siempre del cual hablo es Tailandia, porque tengo muchísima familiaridad, ¿no? Entonces, ahí vemos que nuevamente el monasterio, nosotros tenemos una idea de monasterio en Occidente, pero es muy diferente de cómo es en realidad, por ejemplo, en Tailandia, en Oriente. Ahí un monasterio básicamente es algo mucho más cercano a un centro social. Claro. Es un centro comunitario, en donde los monjes son el eje que de alguna forma aglutina, ¿sí? Y le da dirección a ese centro comunitario. Pero es increíble la forma en la que la gente interacciona. Llegan en la mañana, mujeres, con los niños, por ejemplo, y todos se involucran en la preparación de la comida, y mientras los niños están corriendo por el patio. Bueno, es toda una cuestión, toda una actividad comunitaria en donde hay mucha participación, mucha interacción y mucha ayuda mutua, ¿no? Para resolver situaciones inmediatas. Entonces, uno se da cuenta de cuál es esta situación, y nuevamente lo que mencionaba yo hace un momento, es una cuestión que tiene raíces históricas muy profundas, ¿no? Entonces, nuevamente es entendible que en ese tipo de sistema llega a todo mundo, desde la persona más anciana hasta casi el recién nacido, ¿no? Ya casi el recién nacido ya escucha los cantos de los monjes cuando hacen la bendición tras recibir el alimento, por ejemplo, ¿no? Todos los días. Entonces, desde entonces ya están siendo influenciados por esa cultura budista, ¿no? Entonces, claro, esa es esa situación. Repito, la situación en Occidente es extremadamente diferente, muy diferente. Entonces, no me sorprende, tu observación, claro, es correcta, es para, ahorita se transmite en gente adulta, ¿sí? Y aburrida, como dices tú. Sí, así la ven. Y vos, Sí, digo, porque ¿vos qué opinás que yo comparta con ellos budismo? ¿Vos qué opinás? Es que realmente donde toma un poquito más de raíz es en el círculo de intelectuales, de la gente más intelectual, ¿no? También esa es la otra cuestión. No va a ser tan popular entre los campesinos, ¿no? Entre los gauchos, ¿no? No, para ellos no tiene tanto interés, o el mecánico que está en el taller de autos, ¿no? Puede ser, pero no sería lo típico, ¿no? Entonces, así es como se está introduciendo, ¿no? Sí, Miguel, desgraciadamente no hay estructura todavía. ¿Vos qué opinás que yo lo comparta así con adolescentes, lo que tengo a mano de budismo, que veo que les hace bien y les gusta, o sea, lo toman como algo, porque digo... Creo que la forma en la que tú lo describes, creo que probablemente lo estés haciendo en la forma adecuada, porque muchas veces, y esto me sucedió a mí, cuando yo era muy joven y apenas acababa de conocer el budismo y estaba tan entusiasmado que quería yo adoctrinar a todo mundo, ¿no? Y en mi casa, mi familia, a las pocas semanas, básicamente tuvo que darme un ultimátum, ¿no? De que ya cállate a la hora de comer y déjanos comentar a gusto las cosas del día, porque no queremos oír hablar de tu budismo, porque ya estamos hasta la coronilla de oír esto en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? Entonces, finalmente lo entendí, ¿no? Inclusive tenía yo una pizarra con las palabras budistas del día, para que toda la familia lo viera, ¿sí? Que no pudieran escapar ver la pizarra con esa frase, ¿no? Una actitud muy inmadura, obviamente, ¿no? Esa, de hecho, fue contraproducente, pero lo entendí mucho más tarde, ¿no? Entonces,
es una cosa ciertamente encomiable y es hermoso querer compartir algo bueno con otras personas. Eso como intención es genial. Ahora, la otra parte que se requiere es la sabiduría. La intención siempre es buena, pero hay que saber cómo, cuándo y qué tanto, ¿sí? Ahora, yo presiento, por la forma en la que tú lo dices, presiento que lo haces adecuadamente, ¿no? Te acercas a los jóvenes, haces comentarios, platicas y vas introduciendo gradualmente conceptos fundamentales, y esa es una forma muy buena de hacerlo, ¿no? Claro, y desde luego hay que tener una actitud siempre muy abierta, no impositiva, no doctrinaria, ese tipo de cuestión, ¿no? Eso ya depende de cada persona. Hay gente muy hábil que tiene la forma de comunicarlo, son buenos para comunicar, y hay gente muy avanzada, muy avanzada, pero que simplemente no tiene la facilidad para comunicar, y muchas veces es casi un desastre, ¿no? Sí. Bien, la siguiente persona. Gracias, Miguel. Bueno, sí. Sí, ahí está. Desde hoy todo lo que está diciendo Romero y era lo que dice Rada me lleva a lo mismo. Yo, por mis prácticas religiosas, también lo que dijo Ítalo, las virtudes, bueno, desde otra espiritualidad mía, pero que me llevó al budismo, ¿no? Y continuamente yo, no sé cómo decir, me late mucho el tema que tú decías de Tailandia y de acá, de Oriente y de Occidente. Yo veo que eso es tal cual, porque para transmitir algo, y más una espiritualidad, una doctrina, hay que ser, pienso humildemente, ¿no? Situacional. Sí. No se puede ir descolgado ya a elegir doctrina. La catequesis, el catecismo, los 10 mandamientos o lo del Buda, está perfecto. Pero no se puede. Yo voy a comentar esto que creo que para el grupo puede ayudar mucho, no es pregunta. Pero no, tiene que ser pregunta, Mercedes, no podemos perder el tiempo. No es perder, creo que no es perder el tiempo, creo que es un aporte porque está como que latiendo mucho en el grupo. Entonces, para que haga eco esas enseñanzas, ¿no? Y no apagar el espíritu de las personas que están en búsqueda, que se ponen en el budismo como es Dan, esta muchacha Rada lo dijo, y que necesita algo para poder construir en un mundo mejor. Tenemos que estar más abiertos, pienso, y humildad para aprender de los tibetanos o de los tailandeses y qué podemos aportar acá en América. ¿Qué podemos traer para América de ellos que nos pueda servir en nuestra cultura? Inculturizar, de verdad, porque es una riqueza muy grande el budismo, pero muchas veces podemos apagar, la pregunta, Romero, si somos rígidos, ¿podemos apagar el espíritu de las personas distintas con su manera, su psiquismo, su manera de sentir? ¿Podemos apagar, en lugar de hacer un bien, estamos apagando el budismo? A ver, aquí hay una cuestión que hay que entender muy bien. El budismo Theravada, propiamente, que representa la escuela más antigua y que se considera que viene en línea directa de la enseñanza del Buda, es una enseñanza, es una práctica que no es proselitista. No es proselitista. No nos interesa salvar al mundo. No nos interesa hacer reformas sociales. Eso no es el objetivo. Eso es muy importante. Es muy importante porque nuevamente esta misma estructura
histórica, social, psicológica interna, nos hace pensar en términos judeocristianos, en el sentido de que es algo que vamos a traer para aplicar y para hacer a la gente feliz. Ese no es ni el mecanismo ni el fin. Eso hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Pero para entenderlo se necesita tiempo, mucho tiempo para realmente asimilar exactamente qué es lo que estaba buscando el Buda, ¿sí? Porque se puede decir rápido, ¿sí? Pero no va a tener, decirlo rápido no tiene mucho, es algo muy superficial, es algo que Claro. realmente viene solamente cuando la persona lo experimenta vivencialmente. Mientras esto no se haya experimentado vivencialmente, lo mejor es con calma, vámonos pasito a pasito, ¿sí? No es tan sencillo. Y en América, entonces, Por eso es la tan cito. difícil, liberarse. Si fuera Claro. fácil, todos estaríamos ya iluminados, Y pero no, no es fácil. Hay que tener no. paciencia y escuchar y tratar de asimilar lo que se dice, ¿sí? Para que poco a poco, a lo largo del tiempo, como decía yo al principio, uno va estructurando internamente el andamio, Ahí hasta que está. entonces finalmente queda establecido y entonces viene el clic. El Con- clic, el eureka sí es una cuestión así, es un segundo, pero para que se llegue a ese clic, tiene que haber, para la mayoría de nosotros, décadas Paciencia. de esfuerzo, dedicación y paciencia. Paciencia. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Y Esto en no es lo que decía mi maestro en Tailandia, uno de mis maestros. Aquí no damos caña de azúcar. Aquí no hay caña de azúcar. Queriendo decir, aquí la cosa no es facilita, no es dulce, facilita. Es una cosa seria que requiere de mucho esfuerzo y mucho entendimiento. Y más de una cultura a la otra, como usted decía, porque es un abismo. El cambio de cultura siempre representa un gran reto. Es un gran reto para la transmisión, efectivamente. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. No sé si había alguien antes para preguntar. Primero sí. Perdón. Hola, buenas noches. Preguntá, Cristina, yo espero. Yo lo que quería saber es algo, no sé, capaz que hasta tonto es, pero ¿se puede estar iluminado y seguir en este mundo y seguir viviendo? Sí. Capaz que sí. es muy simple la pregunta mía y muy boba, pero... No, es excelente, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Básicamente, existen cuatro estadios de iluminación, 4 grados de entendimiento, o vamos a ponerlo desde este punto de vista, 4 grados de transformación que ha sufrido una determinada persona. Entonces, en el último estadio, cuando la persona llega al final, al verdadero final del camino, esa persona ya no renace más, ya no hay un renacimiento. Para los estadios anteriores, sobre todo el primero, existe un máximo de 7 vidas sucesivas posibles todavía. Sí, el mismo Buda lo dice, sí. Él dice, si la persona es muy negligente, en el estudio y en la práctica, esa persona al máximo, regresará 7 veces más, pero no más. Entonces, una vez que se logra algún estadio de iluminación, hay una especie de determinismo causal, ¿sí? Esa persona ya está del otro lado, por decirlo así, ¿sí? Ya su salvación es inminente, ya es irreversible, ¿sí? Pero mientras no se llegue al primer estadio, las posibilidades están abiertas. Sí. Muchas gracias. Sí.
Zulma. Hola. Yo lo que quería transmitir es algo personal, pero viendo a ver si le pasa a las otras personas lo mismo. Claro. Yo no sé si el budismo me eligió o yo lo elegí, no lo sé, llegó a mi vida y yo sentí que esa era la opción y que ese era el camino. Y gracias al budismo pude resolver varios problemas de mi cabeza y situaciones de vida. Pero no es fácil. Yo a veces me lo tengo que imponer. A mí no me sale, como yo veo a otros compañeros o a otras personas que llegan a la hora de la meditación o a la hora de estudiar y les sale tan naturalmente. A mí me cuesta muchísimo y algunas veces hasta me lo tengo que imponer. Y también esa actitud que tengo de lucha conmigo, porque quiero estar acá, no quiero abandonar esto, no quiero apartarme de esto, pero que entiendo que me cuesta, me lleva también a sentir a preguntarme si yo voy a poder sostener esto sola, es decir, el día que no esté este grupo, estos compañeros que te empujan y que te sacan adelante, me da miedo pensar que no voy a poder sostener esto sola, porque no quiero que esto salga de mi vida, pero Claro. me pregunto si es natural que me cueste tanto. Hay veces que no, hay veces que logro que todo fluya hacia ahí, pero hay veces que me cuesta muchísimo. Sí, sí, básicamente creo que es la situación para todos nosotros, ¿no? Qué alivio. En las etapas iniciales es algo, como dice mi maestro, decía mi maestro que la mente se encuentra en su punto más débil en la etapa inicial, ¿no? A medida que vamos progresando, se va fortaleciendo. Y eso es lógico, ¿no? Y nuevamente, tú acabas de describir precisamente la situación que ejemplifica el por qué el budismo no es proselitista. ¿Por qué no es necesario? No es necesario. La persona en un renacimiento particular hace el contacto, encuentra la enseñanza, encuentra el Dhamma y se conecta. Es atraído por ello y empieza a restablecer algo que ya era familiar. Entonces no hay necesidad de anunciarlo con bombo y platillo por todo el mundo, ¿no? Es algo que naturalmente sucede en forma orgánica a lo largo de muchos renacimientos, ¿no? Entonces no es necesario llevar la buena nueva a los pobres, a la pobre gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlo. No funciona así. Entonces, esa es una cuestión. El otro punto, Zulma, que es interesante, creo que es un temor legítimo, es algo que yo mismo sentí mucho tiempo, porque yo también vivía en un medio muy aislado, en donde no había forma de enriquecer a través del contacto con otras personas budistas, ¿no? Durante muchos años fui un solitario, ¿no? Y tuve que vérmelas a ver cómo para poder aprender más, ¿no? Entonces es difícil, efectivamente, pero a final de cuentas, el Buda dice que cada individuo debe ser una isla en sí misma o en sí mismo, ¿sí? Es decir, se tiene que llegar al punto en donde uno se torna autosuficiente desde el punto de vista espiritual. Y es un punto que no es tan lejano, para una persona con inteligencia normal. Es una cuestión nuevamente de tiempo. Los grupos, por ejemplo, los grupos de estudio, los grupos de práctica, los grupos de meditación, son una ayuda fenomenal, y es excelente recurrir a ellos al principio. Pero llegará el punto en que inclusive muchos de ustedes se darán cuenta
de que bueno, ya tuvieron suficiente, ya no es necesario y ahora es simplemente, ya conocen el mapa, ya conocen el camino, ahora es una cuestión simplemente de que ellos continúen desarrollando individualmente, ¿no? Ya no es necesario andar buscando maestros o leyendo otro libro nuevo, eso ya no es necesario. Llega el punto en que hay una autosuficiencia y ese punto llega para muchísimas personas. Para otras personas no llega, simplemente eso significa que la persona tiene esa dependencia, que es una muy buena dependencia, es algo bueno en ese sentido, y es una cuestión simplemente evolutiva, de nivel de evolución, ¿no? Generalmente la persona sigue practicando, teniendo contacto con otros, un contacto que le nutre, por supuesto, y lo más probable es que en la siguiente vida esto continúe, ¿no? Hasta el punto en que, repito, la persona se torna independiente, necesariamente. Muy bien, bueno, creo que ya hemos llegado a la hora. Abordamos un tema, nuevamente es un tema un poco álgido, es un tema un poco espinoso, puede ser también muy descorazonador porque nos damos cuenta de que estamos en un medio que no es tan favorable como en otras partes del mundo, pero también como conclusión hay que reconocer también, hay que reconocer que la mente occidental tiene sus virtudes, y tiene sus ventajas, ¿sí? El aspecto, por ejemplo, el aspecto racional es más fuerte en el occidental que en el oriental. Entonces a veces el occidental carece de esa facultad de intelectual, de discernimiento, que es extremadamente útil, que puede ser muy útil. Y eso es algo que nosotros sí lo tenemos en Occidente. Entonces está ese tipo de ventaja, ¿no? Ese aspecto tenemos también el aspecto de que se nos ha inculcado generalmente en la escuela, en las universidades, el estudio, ¿sí? Eso no lo tiene el oriental. Nosotros sí lo tenemos y entonces podemos aprovechar precisamente esa inclinación, esa familiaridad con el estudio para adquirir un acervo de conocimiento. Entonces, hay que ver las grandes ventajas que tenemos y hay que aprovecharlas, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la conclusión para animarnos, ¿no? Animarnos a continuar en esta búsqueda y sobre todo en este desarrollo, porque eso es lo que es un desarrollo mental. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces fue un placer verlos nuevamente. Continuaremos, ya Gracias, sea con el mismo tema o con otro tema la semana que entra, y les deseo que estén muy bien, contentos y en paz. Gracias, igual para ti, Miguel. Igual para ti. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buena semana, Miguel. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Soledad, ¿qué ibas a decir? No.